Bienvenidos amigos a la noticia electoral en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. Ahora contamos con la presencia en estudios del expresidente del Congreso, Antero Flores Arauz. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. ¿Cuál es primero, cuál es su análisis de este panorama convulsionado luego de una movilización el día de ayer en el que se pide no solamente el cierre del Congreso, sino también la salida del presidente Gerí, que tiene menos de una semana en el Palacio de Gobierno? Yo creo que usted se queda corto. ¿Qué no han pedido? No sé si hay algo que no se haya pedido, porque la plataforma de esta lucha y de estas marchas eran de todo y para todos. Y la verdad que anunciaron una primera marcha para el 12 y una para el 15. Como no se hizo nada el 12 y como en la mañana del 15 tampoco se veía ninguna marcha, yo creo que todos un poco incurrieron en la confianza de que no iba a haber nada. Felizmente la policía no lo creyó y la policía estuvo relativamente preparada y actuó bien, como se debía en los puntos estratégicos, etcétera. Pero los que habían planificado la marcha sabían que era, en un principio, llamar la atención de que no pasaría nada, inducir a la ciudadanía de que si hubiera una marcha incondicional, ella sería absolutamente pacífica. Y la verdad es que toda la ciudadanía se equivocó, porque los antecedentes de toda esta gente de extrema izquierda, más los caviares, etcétera, 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 siempre terminan en violencia. Entonces hubiera sido realmente ser inocentes, claro, que esto no termine en violencia. Claro, era un poco ingenuo pensar eso, ¿no? Ingenuo es el término. Y fuimos ingenuos todos, incluso el Ejecutivo. El Ejecutivo, que lo estaba haciendo bastante bien el señor Gerí, también para nuestra incredulidad, claro, porque no esperábamos que una persona tan joven, sin experiencia mayor política ni en cargos públicos, prácticamente este era uno de los primeros, actuara con el criterio preventivo, porque lo lógico hubiera sido declarar en emergencia el país, pero no se hizo. Y el estado de emergencia hubiera inducido quizás a muchos de los que iban a marchar a no hacerlo. Claro. Ahora, estábamos hablando de pecar de ingenuos, que esta movilización no iba en algún momento a tornarse violenta como ocurrió. Lamentablemente esto ha dejado una persona fallecida, un joven cuya muerte tiene que ser investigada, y también llamaba la atención cerca de 28 civiles heridos y 84 o 89 policías, ¿no? Lo que hemos visto hoy en las imágenes de parte de un sector de los manifestantes ha sido bastante violento, ¿no? Lanzando artefactos pirotécnicos directo contra la policía, lanzar piedras. Esto ya se ha vuelto moneda corriente, ¿no? Claro, yo creo que de repente puedas encontrar entre la vereda y por el Sardinero una piedra, de repente 2 o 3, pero acá se han llevado piedras y la piedra es peor a veces que un proyectil, que una bala, te destroza. Además, bombardas, además las bombas Molotov, además estos pirotécnicos más las luces que van directamente a la cara y a los ojos, los láseres, claro, con lo cual te eliminan la acción policial. Esto no se hace de la noche a la mañana, esto está preparado, esto se lleva en mochilas, esto no es una marcha tranquila y pacífica. Esta violencia se ha preparado y muchísimos, hemos incurrido en esa ingenuidad de que ustedes vean. Y hoy día estamos viendo las consecuencias. No sé si con la declaración de emergencia se hubiera impedido, quizás, pero por lo menos disuadido a algunos de los marchantes. Claro. Ahora, esta movilización que se realizó ayer
era bastante común, digamos, o era fácil de comparar con la que llevó al final del gobierno de el expresidente Manuel Merino. Usted fue miembro Primer ministro, sí. del gabinete. ¿Usted también llevaba también ese análisis? ¿Se buscaba lo mismo? ¿Se busca lo mismo? Yo creo que sí, yo creo que se buscaba lo mismo, pero con un agravante que no se tome en cuenta en lo de Merino. Uno, lo traicionó su propio partido, Acción Popular. No solamente no le dieron el apoyo, habiéndolo elegido presidente del Congreso y por lo tanto era un accesitario a la presidencia de la República, le quitaron la alfombra. Y todos los que lo pusieron ahí en la presidencia del Congreso y luego en la presidencia de la República, lo traicionaron. Y se dispuso además que el presidente, el nuevo presidente del Congreso, tendría que salir no de los que votaron por Merino en su momento, sino por la pequeña oposición Claro. que había. Y salió el señor Sagasti, que tuvo el desatino, y hay que decirlo, de llamar a los señores, a estos jóvenes, Brian e Inti, héroes nacionales. O sea, los puso a la misma altura que Grau, que Bolognesi y que Alfonso Ugarte. Francamente demencial. Claro. Y encima, que no habían sido, ¿qué te puedo decir? Asaltados, baleados por la policía. Fue por su propia gente, como está ya demostrado fue de atrás para adelante, la policía era la que estaba adelante, los que estaban atrás de ellos eran sus colegas en la violencia, por decirlo de Claro. alguna forma. Y según su experiencia, ¿qué es lo que viene? ¿Una censura de la mesa directiva para elegir un nuevo presidente del Congreso y buscar que ésta finalmente ocupe el lugar de Gerín Palacio de Gobierno? ¿Es lo que se viene, cree usted? Puede ser cualquier cosa, y esto es la violencia, tanto la física como la supuestamente jurídica, no se anuncia, se ejecuta. Entonces puede pasar cualquier cosa, cuando lo lógico es dejar al señor Rospigliosi, que tiene experiencia, que conoce el tema, que ha estado haciendo muy bien la vicepresidencia, que cuando presidió la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso lo hizo muy bien, inclusive previó que diputados y senadores, que son las cámaras que se vienen a partir del mecanismo bicameral, dejando de lado el unicameral que hoy día tenemos, él, Rospigliosi, fue el que previó que las dos cámaras que se inician en julio del 2026 tengan pues sus reglamentos ya listos y no que estén esperando que pueda durar un mes o 2 meses su preparación. Claro. Evidentemente el nuevo Congreso de 2 cámaras puede determinar un nuevo estatuto y cambiar el que reciban, nadie lo duda, pero ya tienes algo, ya tienes siquiera un partidor para comenzar tu tarea. Ahora, esta movilización de ayer y en un año preelectoral nos puede llevar a pensar que puede ser, digamos, se van a repetir seguramente este tipo de movilizaciones y van a ser usadas, cree usted, por algunos candidatos como una plataforma, como un trampolín para, digamos, oye, yo estoy con ustedes, muchachos de la generación Z, voten por mí. Puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Yo espero que esta generación Z, bueno, aparente ser muy mala y muy preparada, pero espero que todos se equivoquen y ellos mismos cambien de actitud para estar donde deben estar y en el momento que deben estar. Claro. Esta violencia no le hace bien a nadie. Y en medio de este panorama, ¿cómo espera usted que se desarrolle en el tema de las elecciones? Bueno, con lo que hemos visto ayer, aparentemente va a ser con violencia y los candidatos tienen que tener sus medidas de seguridad porque van a ser los primeros afectados, sobre todo los candidatos que quieran estabilidad en el país, que quieran garantías para la inversión,
que quieran ampliar las rutas de trabajo, que es lo que genera la inversión. Sin inversión no hay trabajo, sin trabajo no hay bienestar. Esperemos que se den cuenta de todas esas cosas y no hagan barbaridades. Ahora, una elección violenta llama a preocupación, ¿no? Pero por supuesto, miren, los solos indicativos económicos de hoy día respecto a lo acontecido anoche ya van llamando la atención. Cuidado. Y cuidado con el grado de inversión, cuidado también con las calificaciones del Perú en las entidades de riesgo crediticio. No, Claro. la cosa no es sencilla. Claro, no es solamente... Todas estas cosas de violencia generan también resultados, respuestas en lo que es gobernabilidad y en lo que es la economía, ¿no? Claro, y hablamos de que en estas elecciones van a haber, si digamos los números no fallan, cerca de 40 candidatos o 30 y tantos candidatos a la presidencia. En teoría, pero pudiera ser que al final no muchos ni siquiera se presenten. Claro. Y algunos otros que no tienen ni siquiera una posibilidad ni de que usted los vaya a entrevistar, ¿no? Claro, Porque en medio, muchos son NN. y en medio de este ambiente, con algunos NNs, el voto se va a atomizar, dicen algunos, ¿no? Y hay la posibilidad de que a segunda vuelta lleguen dos candidatos con menos de 15% de repente de elecciones. ¿Esto es un riesgo o es Claro una que oportunidad? riesgo. Yo no lo diría oportunidad, es un riesgo y yo diría que es hasta una certeza, y eso es grave, ¿no? Porque igual como pueden salir dos primeros lugares potables, pueden salir también dentro de los no potables para ser generosos. Y de estos no potables, eso sí es, digamos, el riesgo que no queremos correr. Que no deberíamos, pero se han hecho pues barbaridades como las del 2021 y ahí nacen todos los problemas de este profesor Pedro Castillo. Miren, la gente estaba igual que ahora, que se vayan todos. Sí. ¿Y cuál fue la materialización de que se vayan todos? Votar por el antisistémico, que era el señor Pedro Castillo. Y ahí están las consecuencias. Pese a lo cual, la presidenta Boluarte, vacada en una acción express e inmotivada, sobre todo que estando a 6 meses de las elecciones no tenía ningún sentido, ha sido vacada pese a que aquella en 2 discursos ante el Congreso de la República, los 28 de julio, anunció su pase, viró de la izquierda a lo que es la protección a la inversión, que es centro derecha. El siguiente año ese viraje lo ratificó. La señora, por más ineficiente que pudiera ser, más daño no podía hacer en 6 meses. No tenía ningún sentido vacarla, y menos por unanimidad. Claro. Los Sí. únicos votos que no se contaron son los ausentes o los que tenían licencia, pero todos los demás, la gente más connotada, porque hay connotados en el Congreso. Tienes una exfiscal eficiente de la nación, tienes 2 almirantes muy competentes, tienes una serie de gente joven de valía, el señor Muñante, la señora Barbarán, la señorita Tudela, el señor Cabero, gente de valía, y los jóvenes con mucho futuro político. Y todos votaron llevados de la nariz por una vacancia express ¿Y qué primo en que hay? ni siquiera se le dio a la señora la posibilidad de su defensa, porque decir a esta hora, tiene 1 hora para venir acá y defenderse, eso no es defensa. Los organismos internacionales de derechos humanos te señalan expresamente, uno de los derechos humanos es el debido proceso, y dentro del debido proceso, plazos razonables para una defensa, el anuncio de cuándo tienes que defenderte y qué tiempo debes utilizar, todo en 1 hora. ¿Tiene sentido? Claro.
¿Es debido proceso? ¿Es plazo razonable? Yo considero que no. Claro, no fue razonable, pero digamos que ahí primó el ánimo electoral. Por ahí va la decisión de algunos, ¿no? Vaya uno a saber, Ahora, pero usted gravísimo error. usted mencionaba esta caída de Castillo, el viraje de la derecha, de izquierda a centro, derecha de Dina Boluarte. Estos últimos 5 años significan un golpe a la izquierda, digamos, desde el punto de vista electoral. No lo creo, no lo creo. Podrá haber habido el viraje, pero en los hechos, ¿en qué se ha traducido? ¿Ha habido más inversión? ¿Ha habido menos desocupación? ¿Ha habido más ocupación? ¿Ha habido mejor empleo? ¿Ha habido mejores sueldos? ¿O nos hemos caracterizado en la gobernabilidad del país y en la legislación por el populismo? Oye, ¿cuánto costó dejar sin efecto la famosa ley 2530 de las pensiones espejo? Tu pensión ya fuera del cargo es igual a la que tenías en el último cargo en el cual te jubilaste o cesaste. Eso costó mucho trabajo. Hubo que hacer hasta un cambio parcial constitucional. Lo hicimos entre el 2004 y el 2005. Trabajó mucho en eso Kuczynski cuando era un buen ministro de Economía. Yo era en ese momento presidente del Congreso. Trabajamos todos. Marisol Yulfo se fajó en este tema y lo hizo también muy bien. Todo eso al tacho. Oigan, el congresista no tiene iniciativa de gasto y sin embargo crean universidades todas las semanas. Claro. ¿De dónde va a salir? ¿Con qué se va a pagar? ¿Dónde van a conseguir los profesores? ¿Dónde van a conseguir los alumnos? Oigan, ya tenemos exceso de universidades. Yo quiero tener menos universidades, pero buenas, y no un montón mediocres o malas. Ahora, usted ha sido presidente del Congreso y tiene una óptica sobre cómo se elabora en el Congreso. Ha sido, digamos que ha tenido una presencia importante en el Parlamento. Con esta bicameralidad que se viene, ¿se puede, digamos, tener la esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor? Porque se habla de que el Senado va a ser un filtro importante. ¿Se pueden hacer mejor las cosas en el Congreso? Yo creo que sí. Mira, la unicameralidad tiene el beneficio de que el íter, o sea, el trámite legislativo, es muchísimo más corto. Mientras que en el sistema bicameral, si bien el íter legislativo es más largo, te da más seguridad jurídica. ¿Por qué te da seguridad jurídica? Porque evidentemente 2 cámaras piensan mejor que una sola. Tú ves mejor con anteojos, el 4 ojos ve mejor que el 2 ojos. A mí me sedujo realmente, he tenido la gratificación de estar en los 2 tipos de congreso. Entré en el 90 con sistema bicameral y pasé para el Congreso Constituyente Democrático, que se llamó, al unicameral. ¿Y cuál fue? ¿Por qué me sedujo el unicameral? Porque en el bicameral, uno de mis proyectos que salió ley, pero demoró 9 meses en estas idas y venidas, la cosa más sencilla, pasar del INTI al nuevo Sol, que era cuestión de quitar ceros. Una cámara quitaba 2 ceros, la otra pasaba en revisión y quitaba 3, la otra entonces insistía en los 2, la otra insistía en los 3. Mira, que me disculpe el público por el término, un despelote. Por eso me sedujo la unicameralidad, claro. Pero para darle un poco de seguridad jurídica en el unicameral se dispuso, había una sola votación, pero ¿qué se hizo? Para evitar que las cosas funcionaran muy lentamente, se dispuso que no hubiera reconsideraciones.
pero se dieron maña para que, para que se pudiera reconsiderar que era una forma de quitar la doble votación. Claro, claro, es verdad. Ahora, y hablamos del tema electoral para escoger Senado y también diputados. Y hemos visto que para las próximas elecciones la cédula, justo acá teníamos alguna vez, hace algunas semanas, al miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Willy Ramírez Chávarri, que calificaba la cédula como un cedulón, ¿no? Que digamos que la cédula va a ser bastante grande, con gran cantidad de símbolos. ¿Ahí cree usted, digamos, una campaña que tiene que haber para un tema de información para saber cómo vamos a votar? Digamos, ¿va a ser más difícil el sistema de votaciones en estas elecciones? Va a ser dificilísimo, pero Willy Ramírez se equivocó, no es un cedulón. ¿Se acuerda que en la pandemia se dejaron de lado las toallas de tela y se fue a las toallas de papel que eran más anchas? Eso es lo que vamos a tener. Pero no me preocupa la problemática de cómo votar con esos cedulones, sino sino llenar el acta. Lo que viene después. Lo que viene después. Va a demorar mucho más, ¿no? Pero muchísimo más. Y va a generar muchísimas impugnaciones. Y los que van a estar en mesa no son necesariamente la gente que sale de los primeros puestos de las universidades. De repente no tiene ni colegio. Entonces, el llenado del acta electoral me preocupa muchísimo más, porque va a generar impugnaciones y las impugnaciones van a demorar todo el tema de tener resultados a tiempo. Doctor, siempre hacemos, en la noticia electoral, siempre hacemos la pregunta de cuál es la responsabilidad de los partidos políticos en estas elecciones. Hablamos de partidos políticos, porque digamos que hay muchas agrupaciones que están inscritas como tales, pero no lo son. No lo son, club de amigos. De estos pocos partidos políticos. Poquísimo. ¿Cuál es la responsabilidad? Muchísima. Tú tienes que tener, y eso por lo general lo ha tenido siempre el APRA y el PPC, escuelas de formación. Yo presidí el PPC y teníamos la Fundación Hans Seidel, la alemana, bávara, que nos ayudaba. Y teníamos un instituto, el Instituto Peruano de Estudios Humanistas. Viajábamos por todos lados del Perú formando gente líderes para su distrito, para su provincia, pero gente que estuviera entrenada, preparada, que supiera realmente qué era un partido político, que supiera cómo generar más personas que se adhirieran a los principios, cuáles eran esos principios y valores de los partidos, por qué eran importantes los partidos, escuelas de formación. Eso hoy día no lo ves. No hay. No hay. ¿Y cómo se llegó a esto? Fueron perdiendo los partidos importancia, fueron subiendo movimientos que no tenían ni son ni ton y que sus dirigentes más o menos eran un club de amigos, pero no dirigentes políticos, que lo único que se quería era llegar al cargo público sin saber por qué ni para qué. Todo se fue perdiendo. Sí. Y hoy día ya hay que reformularlo. Doctor, para terminar, mencionamos al PPC, partido tradicional, histórico en el país, y del PPC es el premier Ernesto Álvarez. ¿Cuál es, digamos, la expectativa que tienen sobre él a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros? No sé cuál la tendrán en el PPC, porque yo no soy afiliado al PPC hace muchos años, hace 20. Le tengo mucha simpatía, le tengo cariño, evidentemente, pero no soy del PPC. Sí soy amigo de Ernesto Álvarez. Ha sido un excelente abogado, más que abogado en ejercicio, jurista. Es decano de la Facultad de Derecho, una de las principales facultades de Derecho que hay en el Perú, la Universidad San Martín de Porres. Ha sido presidente, miembro y luego presidente del Tribunal Constitucional, una persona muy valiosa, un gran jurista, pero esta es la primera, ¿qué te puedo decir?, cargo político
y es el más alto cargo político Claro. después de la presidencia de la República y la presidencia del Congreso. Es además, por mandato constitucional, el primer vocero, después del presidente de la República, del Poder Ejecutivo. Tienen además la facultad de proponer ministros al presidente de la República. Entonces su acción política es importantísima y del mayor nivel. Que tiene las calidades para hacerlo bien, por supuesto que las tienen y les sobra. Lo que también tienes que tener es un poco de suspicacia, un poco de adelantarte a los hechos. Conocimiento lo tiene. Y espero que el manejo también, porque esta es la primera cargo político importante, ¿no? Claro, hemos que agarrar un fierro. Y tienes un canciller también extraordinario, Hugo de Hugo de Sela. Sela. Sí. Tienes, ahora, todos los demás no los conozco porque no son personas que han estado en la, ¿qué te puedo decir? En el primer o en el sitial más importante de la administración pública, pero ves por el currículum que ha salido publicado en los medios que tienen experiencia de segundos, de terceros, no de primeros, Claro. pero sí tienen experiencia en la ejecución y en el cumplimiento de metas y lógicamente de órdenes de quienes fueron ministros antes que ellos. Bien, vamos a estar atentos entonces a cómo se va desenvolviendo este Así gabinete, ¿no? Que es importante, es un Y gabinete desearle mucha suerte. sobre todo, ¿no? Y otro que ha llamado mucho la atención por su comportamiento desde que fue elegido o designado por el Congreso como presidente de la República, el señor Gerí. Oye, está enfrentando las cosas, está saliendo a la calle, está dialogando, Eso le iba a decir, está está dialogando, ¿no? previendo cosas. Oye, esto es muy importante, sobre todo después de haber tenido a una persona que parecía que tenía faringitis permanente, ¿no? Sí, el cambio es completamente distinto, ¿no? Al menos, O que al se menos le el tema, había arrugado la lengua. el tema comunicacional es importante desde la presidencia, ¿no? Y otra cosa muy importante que hay que sí exigirle al Poder Judicial y al Ministerio Público, oigan, que no tengan a la policía, caramba, de piñata. Oye, no es posible que ante agresiones de terceros, de civiles, y la policía repele, dicen que no está repeliendo, que está reprimiendo. Y entonces acusan a la policía, la tienen años de años sujetas a procesos judiciales. Dime si esos policías van a querer meterse No. en una manifestación para simplemente evitar cosas violentas. Claro, No, pues, complicado. ¿qué van a hacer inclusive cuando hay delitos en flagrancia y se están mirando por todos? Voltean la cabeza detrás del hombro para no verlo, porque saben que si ven y actúan en alguna acción, inmediatamente los van a acusar, Sí. los van a procesar, los van a tener 10, 15, 20 años con procesos judiciales. Miren, inclusive Chavín de Guantar, que fue con militares, sus procesos, pese a haber sido acto heroico, 17 años. ¿Eso es justicia? Claro, ¿Eso es plazo razonable? Son procesos inacabables. Acordémonos, 40 años el Frontón. Ha muerto hasta el almirante Gianpietri Y sigue el proceso. y sigue el proceso. Sí, No bueno, ha terminado. es increíble la Entonces lentitud, ¿no? díganme si los policías van a ser heroicos. No, primero son ellos, primero son sus casas. Los procesos además que se les instauran se llevan en el lugar de los hechos, que puede no ser el de su domicilio. En consecuencia, quedan al margen de la familia durante muchísimo tiempo. Sí. Pierden familias. Oigan, no es posible que los maltratemos a los policías en esa forma. Bien, doctor Antero Flores Arauz, un gusto haberlo tenido en estudios y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para analizar la coyuntura y sobre todo este panorama electoral que se viene, que va a ser bastante difícil y complicado. Cuando quieran, con gusto. Bien, estuvo con nosotros en el estudio el expresidente del Congreso, Antero Flores Arauz,
aquí en Hacía un análisis de la situación que se vive en el país y lo que se viene en las próximas elecciones. De esta manera llegamos al final de la noticia electoral y los dejamos con Eurogol y Bruno Salas.